Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de este A Solas. Ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, que es licenciado en comunicación periodística, es escritor y por supuesto, si hablamos de periodística, es periodista también, así que le damos la bienvenida a solas a Mauricio Sabaj. ¿Cómo estás, querido? Todo bien y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos estado hablando un rato largo, tendido, ha llegado más que anticipado esos invitados que llegan más que en hora. Viste que el uruguayo es medio complicado para los horarios, ¿no? Sí, bueno, trato de luchar contra eso y bueno, no llegar unos minutitos antes por las dudas. Está bueno. Planifico para eso. Está bueno. Bueno, venimos charlando un poco de todo esto, pero particularmente hoy queríamos invitarlo para hablar de qué, de sus libros, ¿no? De uno que es muy actual, que es el 1500 días en la cárcel por error. Es un librazo, es un libro muy fácil de leer, muy preciso en datos y que engancha desde la primera lectura. Y vamos a estar repasando que no es nada distinto al anterior en cuanto a lo fácil de la lectura, que es El héroe improbable, ya de un Alejandro Achugarri, y que tiene que ver con la política, ¿no? Tan presente en estos días y que bueno, que nunca pierde actualidad. También eso estamos hablando ahora un poco fuera de aire, ¿no? Sí, hablando de la campaña también vinculado a lo de Achugarri y también de la actualidad de ambos, de Achugarri vinculado a la campaña y justamente el 1500 días en la cárcel por error con todo lo que está pasando, no solo por las cárceles, sino también por la inseguridad, que es un tema que venimos sufriendo hace mucho tiempo. Es verdad eso también. Sí, un poco hablando de eso, decíamos que son dos temas que están en la campaña. Bueno, estamos en una campaña, electoral rara, extraña, fría, muchos dicen, ¿no? No sé si esa es la palabra, pero... Sí, me acuerdo que hace un par de meses la gente estaba diciendo otra vez la campaña, nos sí. van a atomizar, y justamente está pasando todo lo contrario, o sea, una campaña prácticamente vacía, sin gran debate de ideas y sin ningún tipo de entusiasmo en la gente, sin nada que seduzca prácticamente. Sin duda, no, comparto totalmente. Pero justamente el tema un poco de la seguridad o de la inseguridad, entre comillas, es un tema siempre de campaña electoral. Pareciese igual que la solución no aparece a pesar de que van cambiando los gobiernos, ¿no? Creo que a esta altura se debe estar razonando lo que muchos plantean, de que hay que ponerlo como una política de Estado, ¿no? El tema de la seguridad. Y ahora vamos a irlo repasando con este libro tuyo que lo demuestra claramente. Pero vayamos un poco, si te parece, al de Alejandro Achugarri, porque quizás, y hay generaciones que no vivieron mucho, digamos, esa etapa, o sí la tienen un poco de escucharla, pero no realmente de la magnitud del problema que estaba Uruguay, o que estaba inmerso Uruguay en esa etapa, ¿no? ¿Qué te lleva a escribir este libro particularmente y atacar este tema, y desde un ministro de Economía que quizás no es lo más habitual, ¿no? Sí, lo que me lleva a escribir el libro es la curiosidad. Bien. Y justamente la curiosidad de saber cómo había hecho Alejandro Achugarri, un ministro de Economía, que cuando alcanza su mayor magnitud política, para lograr ese respeto unánime prácticamente del sistema político y de la ciudadanía. Porque, a ver, en general la ciudadanía no quiere a los ministros de Economía, parece ser la tumba de la carrera política, sí. O sea... hay una lista, hay unos cuantos y yo lo menciono en el libro, o sea, incluso Astori, cuya gestión muchas recordado como positiva, sí, y de crecimiento económico, fue hasta ahí. Bueno, otras personas en distintos contextos, Lorenzo, Bención, Luis Mosca, sí. O sea, es como la tumba, es muy difícil ser querido siendo ministro de Economía, y él logró
ser querido siendo ministro de Economía durante la mayor crisis de la historia de Uruguay, y sin ser economista, porque él era abogado. O Es sea, verdad. y esa curiosidad, ese respeto unánime que él generó, bueno, fue como el disparador inicial para escribir esa biografía. Y bueno, y después el tema fue evolucionando. Después me sorprendía, yo leí todo lo que había de la crisis de 2002, Sí. todos los libros, diarios de la época, y me sorprendía todo el silencio que había Ajá. en torno a la figura de Achugarri, y que en cierta medida sigue habiendo. Sin duda. O sin duda. sea, es de extrañar que el Partido Colorado, con cómo es la situación en la que ha estado, no retome Claro. la figura de Achugarri como uno de sus grandes bastiones, con el respeto que tiene Achugarri en el sistema. Hubo una vez, hace unos años, un intento de sacar una lista y un sector con el nombre de él, pero no Más nada. nada más. Sí. Y lo extraño un poco en esto es lo que vos definís un poco en el título, ¿no? Lo improbable, que imagino que tiene que ver con que podía haber más nombres para ocupar. Vamos a recordar de que en realidad la salida de Bención es lo que precipita la necesidad de encontrar un nuevo ministro de Economía después que había perdido el apoyo, ¿no? ¿Y el nombre de él era improbable o viene de ahí, no? No es por eso. Ajá. Ahora vamos primero a por qué el título, Sí, y después bien. el contexto de por qué él llega. Era improbable porque uno lo ve en un principio y no parece ser la persona con las características del héroe. Ajá. Y de un héroe político. Sí. Por su perfil bajo, Cierto. por su... Hablaba muchas veces tan bajo él que las personas tenían que pedirle que repitiera lo que ha dicho porque no lo habían escuchado. Es verdad. Incluso por su aspecto físico desgarbado, Sí. demasiado flaco, que no comía, pero esa necesidad de evitar el protagonismo, incluso de no figurar en proyectos que él redactaba, lo que le importaba era que se aprobara, y lo dejaba, incluso se lo daba en el gobierno del Partido Nacional, hacía proyectos él para que los presentara el Partido Nacional. Sí, correcciones, ¿no? Correcciones, Sí, o sí. sea, él editaba hasta las leyes que no iba a votar. Qué increíble. Pero, sin embargo, sí tenía otras características de heroísmo cuando uno profundiza, que es la capacidad de sacrificio abnegado por los demás. Ajá. Esa forma de quitarse él del medio, de Sí. quitarse de la ecuación por un bien mayor. Eso es lo que lo volvió un héroe. Pero la contradicción, lo que lo hacía improbable, es todo lo que te mencionaba anteriormente. E incluso su condición actual de héroe se debe a eso. O sea, el héroe es el que se sacrifica por otros, y él termina sacrificándose y sacrificando, después podemos indagar más en Sí, esto si querés, pero sí. él termina sacrificando su carrera política Ujú. para sacar al país de la crisis. Sí. Él pide apoyos del resto del sistema político cuando era ministro de Economía, y la condición que él da para que le den los apoyos es: mire, después yo no voy a ser candidato a presidente. Es verdad. Yo no les puedo pedir que me ayuden a salvar la casa si yo después compito para quedarme por la casa, Sí, claro, para claro. quedarme con la casa. Que de eso vamos a hablar ahora después también, porque, bueno, también su salida, en definitiva, de la política, tiene que ver, o algunos dicen que tiene que ver justamente con esa decisión, ¿no? Exacto. Entonces Por eso. está como hay como un hilo, allí hay como un hilo conductor entre una cosa y la otra. Lo que se comenta es que, primero, que no quería, que hubo que convencerlo para que aceptase, pero hay un dato importante que es, en medio de la crisis, Valle le dice: o aceptás, o por lo menos es lo que se dice, o aceptás o me veo en la obligación de renunciar a la presidencia, ¿no? ¿Era algo más o menos así? Sí, ¿Está bien? sí. El contexto es el siguiente, lo que decían, lo que me comentabas al principio. El país estaba en una corrida bancaria muy importante. Está por salir una delegación uruguaya presidida por Bención, que era el ministro de Economía, a Estados Unidos a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y día antes, unas horas antes, el Partido Nacional le retira el apoyo a Bención, y cae el ministro de Economía unas horas antes de salir a hacer la negociación. Claro. El país queda sin ministro de Economía y no había quien asumiese. Claro. Porque el panorama, si bien fue muy doloroso, pero lo que terminó pasando, pero se esperaba que fuese mucho peor. Sin duda, sin duda. Y Achugarri acababa de enviudar, tenía 3 hijos jóvenes, Sí. y
y no estaba en una situación personal Claro. como para asumir en ese contexto, más sabiendo que lo que suele pasar con los ministros de Economía y en una crisis de corrida bancaria, que el apellido quede ensuciado, Claro, claro, que su nombre sea recordado como uno de los responsables de la crisis y que sus hijos también pagasen los Queden platos asociados. rotos por eso. sin duda. Y hay una reunión, que yo ahí lo cuento ahí en el libro, y en el que hay una gran presión para que Achugarri asumiese el Ministerio de Economía, y en un momento, vaya, le dice, mira Achugarri, si usted no acepta yo voy a tener que renunciar. Claro, claro. Bueno, le traslada ahí una presión tan grande que termina decidiendo, bueno, aceptar de alguna manera ocupar ese rol. Un detalle Sí. más es que hay distintos matices en quienes cuentan sobre esa Sí. reunión, y hay quienes dicen que no termina de aceptar, que él dice, bueno, sí acepto, y fue y lo anunció. O sea, hay distinto, hay gente que dice que sí, que llegó a asumir, que Sí. ya aceptaron, pero hay quienes dicen que apenas dijo, bueno, sí, ya vaya, lo anunció. Claro, lo Ministro de anunció. Sí, hay que decir también que también estaba todo el tema del Fondo Monetario, ¿no? Que quería que Uruguay fuera el default definitivamente, que había una cuestión de que había que buscar a alguien que tuviera consenso para un poco lo que vos decías, esos acuerdos, es decir, había que buscar un perfil altamente complejo que no era sencillo por todo esto que también vos decís, es decir, quién asumía, quién agarraba ese hierro caliente en un momento tan complicado, ¿no? Y eso también era parte de la historia, imagino yo, que Achugarri, bueno, se pone, Sí. en definitiva, esa cosa como de kamikaze, entre comillas, sabiendo de que después atrás la suerte que él tuviese iba a ser la suerte del país, pero también la suya propia, ¿no? Por todo lo que había generado, lo podía perder en poco tiempo, ¿no? Sí, Achugarri era la persona ideal para negociar con el Parlamento los acuerdos para salir de la crisis, para conseguir Claro. los apoyos, como por ejemplo para votar la ley que permitió el préstamo puente de Estados Unidos y que llegara el dinero después del Fondo Monetario Internacional. Claro. Pero él entendía que no era una buena idea que él asumiese porque no era un economista, porque él decía que había gente más preparada Sin duda. técnicamente, Sí. a lo que le respondían, mire, la parte técnica es una papa, lo difícil es lo que tenés que hacer vos. Claro. Por eso, después podemos indagar en esto, pero él por eso mismo es la piedra angular de la Claro, salida de la claro. crisis. La parte técnica había gente capacitada para hacerla. Lo difícil era el trabajo político. Sí, sí. Y él tenía esa capacidad política para negociar los acuerdos y terminó teniendo una capacidad política para comunicarse con la gente y que el país transitara la crisis en paz. Claro, claro, claro. En un Que momento, era lo difícil. Claro, en un momento Eh, complicadísimo. Y luego, y además, otro motivo que él daba para asumir es que él no tenía relación con los jerarcas de los organismos internacionales de crédito, que sí tenía vención y que eran quienes estaban pidiendo el default. Y Claro. Uruguay quería pagar y las autoridades querían que no pagara. O Sí, sea, sí, es sí. de locos. Sí, sí. Ahí Y no co- había un consenso tampoco en la política del país en cuanto a qué hacer tampoco, ¿no? Había quienes decían, sí, hay que ir al default. Había, bueno, en el caso de él decía, no vayamos al default con todo lo que eso significa. Bueno, lo que significó Hubo Argentina, otros países, ¿no? Bueno, incluso en la izquierda hubo un debate que Astori estaba a favor de lo que proponía el gobierno, y años después dijo que si no se hubiese seguido por ese camino, Ujú. la solución que propuso el gobierno con Achugarri como ministro de Economía, no se hubiese seguido el camino de crecimiento de los años posteriores. Claro. O sea, fue un hecho, su gestión en el Ministerio de Economía y lo que ocurrió en esos meses, en ese año, Ujú. fue fundamental para lo que fueron los años siguientes del país. Totalmente. ¿Y por qué, por ejemplo, hay algunas declaraciones de Posadas, por ejemplo, ¿no? Pero no solo de Posadas, digo, en lo que es el reconocimiento, esta cosa que vos decís que hago acuerdo al 100%, siempre, yo creo que siempre se recuerda Valle entregándole a Tabaré Vázquez la cinta y diciéndole, le dejo un país que está en crecimiento, más o menos las palabras, ¿no? Pero un poco lo que vos decías, que fue como de alguna manera no entregar un país en llamas, sino entregar un país equilibrado y que bueno, que después permitió todo esto que vos comentabas. Pero da la impresión que dentro del Partido Colorado, lo que veníamos hablando un poco al inicio,
el reconocimiento escasea o no es algo que se haga marketing de su gestión, pero después apareció, por ejemplo, de Posadas como sacándole cierta trascendencia, como diciendo, bueno, no fue en realidad Achugarri tan importante como de pronto mucha gente cree. Sí, a mí una cosa que me extrañó respecto a lo del Partido Colorado, yo presento el libro en el Partido Colorado, pero fue un evento que no fue organizado por el partido en sí mismo, o sea, fue un grupo de jóvenes y otras organizaciones. Es algo muy extraño cómo no capitalizan y cómo no reivindican la figura, más que Achugarri, luego de retirado de la política, siguió hablando de su condición de Colorado, Sí, o sea sí. que nunca le ofrecieron, según tengo entendido, cargos o posibilidad de cargos si ganaba la elección y él nunca aceptó nada. Y la otra pregunta que me hacías es lo de Posadas. Sí. Yo hablé con él después que vi las declaraciones de él y yo no coincido con su visión. Él lo ve desde un punto de vista técnico. Sí, bueno, los técnicos hicieron la solución, la hizo Alfie, o sea, nunca es una persona sola, estuvo el rol de Valle con la firmeza en contra del default, Carlos Steneri, que era quien tenía vínculo con el Tesoro estadounidense, un trabajo de mucho tiempo, pero nada de eso servía para nada si Achugarri, sin lo que hizo Achugarri, sin los acuerdos, sin la capacidad política para llevar a la práctica la solución técnica. Claro. Lo que hizo Achugarri, sin eso no servía nada para nada. Y lo que hizo Achugarri lo podía hacer solo él. Por eso yo entiendo que Achugarri sí fue la piedra angular para la salida de la crisis. Fue por la calma que transmitió también a la ciudadanía, porque él durante la crisis logró aplicar algunas políticas sociales, que si bien la crisis fue muy dolorosa, tampoco hay que entrar en el discurso exitista de salimos de la crisis, no, se pasó mal, mucha gente la pasó muy mal. Sin duda. Se aplicó el plan Veredas, que eran planes para generar trabajo, aumentos en las asignaciones familiares, regulación de contratos de auxiliares de servicio. O sea, todo eso permitió que se viviera la crisis con menos de dolor, que se viera un ministro de Economía que estaba sufriendo la crisis, incluso su aspecto físico. La gente lo veía su auto estacionado toda la noche cerca del ministerio, porque se quedaba toda la noche trabajando en el ministerio, lo veían cada vez más flaco, o sea, la gente veía que el ministro de Economía era uno más sufriendo la crisis. Sí, claro. Y termina siendo una salida la de él, vamos a repasar esto que vos decías, que tiene que ver con justamente la parte que el acuerdo que él hace, porque luego que todo esto pasa, era como de alguna manera uno de los posibles postulantes a la presidencia, ¿no? Y él había dado su palabra de que él no iba a postularse como presidente. Y termina saliendo de alguna manera, de la peor manera, ¿no? Ubicado en una posición muy mala dentro de las listas y termina afectando de alguna manera ese no en ese momento, decir no voy a ser presidente porque empeñé mi palabra aquí. Sí, eso fue fundamental y diría que la clave, o sea, Achugarri, él da su palabra de que no va a ser presidente, no va a ser candidato para no capitalizar el apoyo que le dieran. Eso que te decía, esa condición heroica de sacrificarse para asegurar su victoria. Su victoria no era ser candidato a presidente, su victoria era la salida de la crisis. No era una victoria personal, sino colectiva. Esa es su condición de héroe. Bien. Pero el partido termina en una muy mala situación. Sin duda. Y lo natural, por su condición de héroe de la crisis, era que él ocupara el primer lugar en la lista al Senado. Sin embargo, por su negativa, según dicen otros, porque entendieron que no era la mejor idea que él fuese candidato al Senado, pero bueno, lo que terminó pasando, la realidad es que él lo terminan ubicando en tercer lugar de la lista, lo que le aseguraba que no fuese electo senador, que ponen en la lista primero a Valle, segundo a Amaro y tercero a él. Y como una especie de castigo por no aceptar la candidatura a la presidencia. Hay quienes dicen que lo hizo, quienes defienden esas decisiones porque decían que
por las crisis en las que está el partido, lo ideal es que Jorge Valle fuese el candidato a la presidencia y Amaro por tema de votos del interior y demás. Sí. Esos son como los dos puntos El de armado vista. de la lista, sí. Termina en tercer lugar, por lo cual él decide, con perfil bajo, retirarse de la política. Lo que termina siendo una salida, si bien muy dolorosa, termina siendo en la memoria una salida muy justa. O sea, él será recordado en plenitud. Claro. No va a ser recordado como un senador más de una minoría Sin opositora. Sin duda. Terminó siendo algo Sí, bueno. Sí, sin duda, porque es lo que vos decís. También la votación del Partido Colorado fue pésima, fue muy mala, ¿no? Sí, posiblemente hubiese votado quizás un poco mejor con él, pero no es difícil saberlo. Eso, totalmente. Hoy por hoy hay una figura como Alejandro Achugarri en el Partido Colorado, vos que has escrito y que llegás a visualizar a Yo alguien. no veo en Alejandro Achugarri, sinceramente, en ningún lugar en este momento. Ajá. Pero también ha cambiado la política. Sin Es duda. difícil una Achugarri en la política actual, pero no lo veo en el Partido Colorado ni en ningún lugar. Ujú. Creo que hay personas que quieren posicionarse y reivindicar un poco su figura. Creo que Orsi ha buscado de alguna manera, pero bueno, hay que ver. Y de los entrevistados que hubo alguno que te sorprendió por su, digamos, por su opinión o por lo que dijo, o en general todos iban por la misma línea, desde el reconocimiento, desde decir sobre la figura de él, un poco todo esto que venimos hablando? De los entrevistados, en general, me sorprendió en un momento lo que había declarado de Posadas, y cuando yo lo entrevisté ya no me sorprendió porque lo había visto en ese momento. Lo que más me sorprendía de Achugarri eran los detalles personales que no se conocían. La extraordinaria capacidad de trabajo, eso de quedarse trabajando toda la noche, esa condición moral, esa estricta moralidad que él tenía, y los detalles sobre todo políticos en las reuniones personales. Una capacidad de seducción política impresionante, en sentido... Te doy algunos ejemplos. Entraron un grupo, una reunión de sindicalistas, y cuando salen dicen, entramos pensando en matarlo y cuando salimos éramos todos amigos. En otro momento pasa que unos productores rurales entran a reunirse con él, y Mujica cuenta esto, que cuando ellos salen dicen, no nos solucionó nada, pero qué bien nos atendió, qué buena persona. O sea, las personas salían tranquilas de reunirse con él, y sus allegados le decían, flaco, ¿Cómo haces? ¿Qué le decís? Entran y él decía, nada, no, los escucho, esa capacidad y cómo le aportó el factor humano a la política. Hoy que está lleno de tecnócratas que te hablan del índice, de esto, lo otro. Ese factor humano que hizo fue lo que terminó haciendo la diferencia. El diferencial, digamos, con lo que es la estructura o lo que hoy podemos llegar a ver, que quizás hasta sería una idea loca pensar en alguien que no fuera economista, por ejemplo, bueno, hay toda una discusión cuando se habla, bueno, ¿quién va a ser tu ministro de Economía? Es como, ¿no? Es como una piedra angular para decir, bueno, ¿qué dicen los mercados? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen las empresas? ¿No? ¿Qué dicen los grupos de interés? Totalmente. Bueno, excelente libro. Se nos ha caído un par de veces, pero bueno, más que nada el perfil bajo de Achugarri, no quiere figurar. No quiere figurar, lo tuvimos mucho tiempo ahí, pero realmente léanlo porque es un libro muy actual, y aparte, sobre todo, para aquellos que no tuvieron oportunidad mucho de conocerlo por su bajo perfil, entre otras cosas, y porque, bueno, hizo mucho por ese momento tan difícil, y que bueno, que hay mucha cosa escrita de la crisis propiamente, ¿no? Pero no de Achugarri. Así que bueno, la invitación queda hecha, un gran libro. Vamos a pasar a este. Este es el último, el de los 1500 días en la cárcel por error, es también de la editorial Planeta. Hablábamos con Mauricio que él hizo la presentación para los libreros, para la librería, y la verdad que en pocas palabras logró atrapar y resumir una historia increíble, que no es la única, que hay muchas de este tipo, es decir, hay muchos Jonathan Farías, ¿no?
seguramente en prisión. Y vamos a meternos en este libro. ¿Qué te lleva a escribir? Ahora sí, también este libro fantástico y de tan fácil lectura, y vamos a ver que se aguante y no caiga por lo menos por un ratito. Después vamos a poner la imagen igual. También fue la curiosidad inicial, Sí. lo que me movilizó al principio. Vi la noticia en el diario de un muchacho que había estado más de 4 años preso y que era inocente. Uh-huh. Me acuerdo del título que decía "Perdí mi juventud en el Comcar". Claro. Y dije, ¿cómo puede ser que esto ocurra? O sea, ¿cómo puede ser que una persona, Uh-huh. que un inocente vaya a la cárcel? Sí. ¿Cómo puede ser que la justicia cometa estos errores? Y después otra curiosidad, ¿cómo es la vida en el Comcar? ¿Cómo se viven esos umbrales de violencia? Nosotros Uh-huh. vemos los videos esos que los suben mismo ellos a Sí, YouTube. sí. Los videos con esas espadas, esas peleas que tienen. Uh-huh. ¿Cómo se vive ahí adentro? ¿Cómo se sobrevive? ¿Qué cambió para que primero sea condenado, porque él llega a tener condena, Sí. y luego absuelto? O sea, eso fue como el disparador inicial. Yo aparte estaba terminando mi carrera, necesitaba un tema para un proyecto final, y bueno, lo terminé haciendo el inicio de este libro fue ese proyecto final, que fue por 2015 Uh-huh. cuando lo terminé, y bueno, después le seguí dando seguimiento al tema, Sí. lo fui siguiendo trabajando, el Ajá. tema siguió evolucionando, seguí la vida de Jonathan, Sí. y bueno, y ahora tenemos este libro que tiene mucha cosa. actualidad. Él me contaba de incendios que vivió ahí, y ahora tenemos lo de este incendio que está pasando, Sí, y, sí. y la organización de la cárcel, y las cosas que pasaban ahí siguen pasando ahora. Totalmente. Vamos a decir que acá hay 2 puntas, ¿no? Una primera es vos esta entrevista o estos contactos con él, ya él estaba en libertad, ¿verdad? Cuando Él vos ya lo había seguís. sido absuelto. Ya Él ya había había sido sido absuelto. absuelto. Pero también está la otra parte, que vos ingresaste al CONCAR, estuviste en el CONCAR, es decir, que pudiste percibir, probablemente no en los lugares más complejos, que quizás no sé si la policía accede con tanta facilidad, pero estuviste dentro del CONCAR un poco para vivir también esa realidad, ¿no? Pero vayamos un poco, digamos, desde el inicio de este caso de Jonathan, ¿no? ¿Cómo era su vida? O sea, ¿cómo fue su etapa de crecimiento, ¿no? Digo, un poco para entender esa cosa de por qué una persona termina siendo un delincuente, ¿no? Sí, bueno, en el caso de él, que justamente él no lo era, pero había tenido la vida arquetípica que tienen muchas personas que terminan en la cárcel. Uh-huh. Si bien él no cometía estos delitos, él no cometió estas 2 rapiñas. Él nació en un asentamiento, eran 9 hermanos de 7 padres distintos. Claro. Pierden a su madre cuando él era un adolescente, eran unos muchachos, todos muchachos jóvenes, y él era el sostén de la familia. Claro. El Gurises, él deja el estudio muy joven, y él vivía haciendo changas, o sea, compraba repuestos de moto en la feria Piedras Blancas y los vendía en ferias del barrio más caros, o compraba motos, las desarmaba y las vendía las partes. O sea, él hacía esos negocios que quizás algunos es un delito, porque no sé, cuando compras repuestos de moto, papeles ahí quizás sea robado. O sea, Sí, él sí. vivía ahí en el límite, pero él no era un delincuente. Claro, digamos. claro, O sea, no iba a saltar. claro, él no era una persona, incluso conociéndolo a él, lo conozco, hace 10 años ya lo conozco a Claro. Jonathan, y no es una persona que parecería tener el carácter como para cometer una rapiña. Uh-huh. Y él vivía de esa manera, había tenido una vida con mucho dolor, con muchas ausencias. 2 de sus hermanos sí cometían delitos, Sí. eran adictos a la pasta base, Claro. sin adultos, sin referentes, sin nada. Y esos... Pero Jonathan no. O sea, Claro. 2 de sus hermanos estaban en eso por todas esas ausencias Sí, que sí, habían sí, tenido. Pero Jonathan era el que más o menos los trataba de encauzar un poco. Uh-huh. Jonathan es detenido por una investigación por robo de repuestos de motos y va a los reconocimientos de 2 rapiñas de relleno. Bueno, ahí hay un punto importante que me gustaría que sobre todo lo expliques, porque hay un concepto que
ya no recuerdo si lo hablamos un poco antes o lo hablamos fuera del aire, pero hay un concepto de la persona que va detenida o va presa, dice, bueno, estamos tranquilos porque está ahí, y se pierde la referencia que esa persona en algún momento, algún día va a salir, es decir, sí. va a quedar liberado, ¿no? Entonces, en eso también está los testigos, ¿no? Que se van de alguna manera citando para ir reconociendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad que eso tiene, porque de primera instancia dice, bueno, mientras esté ahí adentro, pero digo, es una decisión importantísima, porque un error puede llevar a una persona a que, como en este caso, en definitiva, ¿no? Entonces, la importancia de los testigos, ¿qué es? Acá está la clave. Sí. Acá en los testigos está la clave, Sí. Acá tenemos 2 rapiñas. Una la cometen 4 gurises del barrio, 2 hermanos de él. Sí. Los 4 la confiesan, o sea, al principio detienen a 2, la reconocen y los liberan por falta de pruebas y ordenan seguir investigando, o sea, pero no es que quedaron detenidos, investigados, los liberaron, o sea, fui yo con fulano, mengano, las 2 versiones fueron muy parecidas. Al final terminan confesando los 4 que la cometen y ninguno menciona a Jonathan. Ajá. Ninguno de los 4. Sí. Otra, esa fue una rapiña en un supermercado del barrio. La otra fue una rapiña a un cibercafé del barrio en el cual se cita a un solo testigo. Ese testigo de esta segunda rapiña, 2 meses y tanto después de la rapiña, reconoce a Jonathan como uno de los autores, pero solo le ve esta parte de la cara, o sea, los ojos, porque tenía casco de moto y bufanda, y dice que tenía ojos claros. Ajá. Y Jonathan no tenía ojos claros. Bueno. Yo lo entrevisto Claro. a esa persona, voy al barrio, lo ubico con él y digo, ¿cómo lo reconociste? Y me dice, por las manos. Wow. Eso no está en el expediente, pero eso yo seguí indagando Sí, con claro. él en la charla y ahí me di cuenta de, disparate, que... La otra rapiña, la rapiña en supermercado, 2 personas lo hacen reconocimientos parciales, una dice, puede ser, pero yo estaba lejos, o puede ser, pero no le vi la cara, o sea, ¿cómo puede ser si no le viste la cara? Sí, Pero después sí. hay una cajera que tiene una crisis de nervios y queda tirada en el piso durante la rapiña. Ajá. Incluso me dijo, le pegaban a las carameleras y yo pensaba que eran tiros. O sea, la confusión de los Sí, nervios ¿cómo del estaba? lugar. Terminó yendo la asistencia médica a Sí. atenderla. Y ella primero dice que no podía reconocer a nadie. Ujú. Inmediatamente después reconoce a uno de sus hermanos como uno de los autores. Y al otro día reconoce a Jonathan como el otro autor. Dice que lo vio antes de entrar al supermercado, que lo vio fuera antes de entrar. Ajá. Y cuando yo la entrevisto tiempo después, me dice que lo reconoció a través de las medias, usan los ladrones como medias cancán, Sí. que lo reconoció. O sea, dio 3 versiones distintas. Yo entiendo por los nervios, pero Sí. el testimonio, digamos, no es creíble. Exacto. Y me dijo que el más alto le debería llegar por el hombro, porque eran niños, y Jonathan es una persona alta, no sé, Alta. casi un 80 mide, Sí. o sea, Sí, sí. no es, ella era más baja que yo, y dijo que le llegaban por el hombro. Sí. Y que el único que lo podía reconocer, dice un momento antes de reconocer a Jonathan, era el reponedor del supermercado, porque lo tenían al lado, a quien sería Jonathan. Claro. Tiempo después va el reponedor, después de que Jonathan ya estaba preso, y cuando lo va a reconocer dice, no, él no puede ser porque era muy alto. O sea, ahí tenemos una medida Claro. más objetiva, ¿no? Exacto. Es alto, no es, Exacto. parece ser por las manos. Sí, sin duda, sin duda. Y esos son los reconocimientos por los que él termina preso. ¿Y qué pasa con el testigo? Porque uno piensa en el testigo y dice, el testigo que le erra, le puede errar humanamente. Yo creo que frente a la duda hay que decir, no puedo, Claro, ¿no? sí. Es decir, no puedo decir si es él, ¿no? Porque digo, esto más allá de la situación que pasaron del momento, que es horrible, digo, quienes vivimos algún atraco de esas características, sabemos qué es lo que se vive, qué es lo que se siente, pero eso no quiere decir de que uno va a ir y va a decir, sí, bueno, era cualquiera. No hay una pena, digamos, para el que pueda hacer un reconocimiento y puede errarle, ¿no? No, creo que, a ver, no conozco el tema, en estos casos no. Sí. Creo que es cuando se miente a sabiendas, ahí sí, que supongo que hay, pero en este caso es que yo creo que se equivocaron. Ajá. Yo creo que se equivocaron y que tampoco se indagó mucho, o sea, pero la persona, el que lo reconoce por las manos, nadie le preguntó, Sí. pasó, a ver, es una roticería, termina siendo el sistema judicial, va, dice fulano y se va, o sea, bueno, ¿cómo? Exacto. No era que, no dijiste que tenía ojos claros, ¿cómo? Claro, sí, la repregunta o ir armando la historia. O sea, bueno, ¿cómo?
¿por qué lo reconoces? No es Igual vos descubrís que el expediente era un desastre, caótico, ¿no? Era sí, caótico, ¿no? Es decir, incluso mencionás el tema de los repuestos y una serie de cosas que bueno, que después se maneja como que no hay fotos, no hay Sí. pruebas, no hay nada, ¿no? Hay que descifrarlo el expediente, está tan mal escrito, o sea, 900 palabras sin un punto llega a ver. Bueno, Totalmente, Sí. faltas de ortografía de toda Sí. clase y color. Se habla de Jonathan como el autor cuando recién lo estaban indagando, claro. desordenado, Sí. desprolijo. Bueno, el tema de los repuestos de moto que decías, Sí. a él se lo investiga por un presunto hurto de motos que queda en la nada y el Tribunal de Apelaciones cuando lo absuelven dicen, no hay fotografías del repuesto de moto. Claro. Jonathan, sin haber leído el expediente, me dice, no, que se los habían robado los policías, los repuestos de moto que él tenía en la casa para vender. Claro. Sí, todo realmente muy, muy mal hecho. Creo que, entre comillas, la ventaja que él tiene, ¿cuál es? La de poder pagar un abogado, ¿no? Sí, con un enorme esfuerzo familiar. Sí. Logran, digamos, contactan una abogada privada, la charla es muy significativa, va su hermana con un tío y le dicen a la abogada Carolina Bautel, Sí. mire, nosotros sabemos cómo es esto porque los hermanos chicos son tremendos, pero Jonathan no fue. Si no, no venimos ni pagamos lo que no tenemos. Claro. Hice un esfuerzo por él porque él era inocente. Sin duda. Y esta abogada le logra dar un seguimiento al caso. Ujú. O sea, logra que se mantenga, bueno, después que ella asume, él es condenado, pero lo sigue el caso, sigue perseverando, y al final lo absuelven. Pero ¿cuántos otros hay que no tienen los medios Sin duda. para pagar un abogado privado que terminan cumpliendo su condena y nunca salen, no tienen el conocimiento, ni siquiera saben muchas veces cómo funciona el sistema penal? Totalmente. Y creo que acá hay otro componente que no es nada menor, ¿no? Igual estuvo 1500 días en prisión, es decir, viviendo en condiciones, bueno, vos podrás describirnos un poco más. Vos comentabas de peajes, imagino todo el componente familiar, las visitas, la comida, etcétera, ¿no? Digo, Sí. que no, es decir, no estuvo en un hotel, no estuvo en unos niveles de violencia, después niveles de violencia tremendos, desde tener que pelear con cuchillos para sobrevivir, básicamente, lo terminan apuñalando. Ajá. Peleas una cantidad de veces, Sí. vivir entre asesinos. Claro. O sea, estás viviendo entre asesinos, traficantes, psicópatas, o sea, Sí, personas sí. con enfermedades mentales, Claro. o sea, y estás viviendo ahí entre un montón de gente con ese tipo de comportamiento. Claro. O sea, y lo que se habla a veces de lo que hablamos antes, bueno, de contagios, o sea, todo eso genera una violencia que incluso no es cuando salen, incluso durante se vuelca en la sociedad. Claro. Lo que hablamos de los peajes, ¿qué son los peajes? Sí. Llega un preso nuevo a la cárcel y un preso con mayor capacidad de ejercer la violencia, a cambio de protección o de que no lo violen o maten, le empieza a cobrar lo que le llaman un peaje, que es un dinero que su familia tiene que depositar a cambio de la familia del preso más poderoso. Sí. Y supe un caso de una persona que en 70 días tuvo que poner, creo que eran 200.000 pesos, más una computadora para el hijo del Para mandamás. tener esa protección. En 2 meses, 200.000 pesos. Claro. Para que no le pase nada. Para Sí. que no le pase nada. Y así encima lo tenían armando los paquetes para la droga, llevando la contabilidad, haciendo que tire los cuchillos por la ventana, recibiendo palizas de los policías cuando hacían las requisas. Aquellos que se están sumando, estamos hablando de la prisión, ¿no? Es decir, Del armaba Concar. paquetes y hacía cosas, O sea, terminás delinquiendo. terminás delinquiendo dentro de la prisión. Claro, sí, Sí. porque el problema de la cárcel no es. El problema de la cárcel es que es un descontrol total, que Claro. no hay control de la cárcel. Hay cuchillos que prácticamente son espadas, lanzas, armas de fuego. Que ingresan. No, las armas de fuego, las armas de fuego ingresan, sí, según dicen la policía, en su mayoría de los casos, pero muchas las fabrican ahí adentro. O sea, hay boquetes en las celdas y pueden pasar de una celda a otra, a estar con amigos, a robar, salir de un módulo a otro para ir a robarles lo que tienen, ya sea, no sé, televisión, radio, comida. Sí, O sea, sí. una especie de violencia medieval que se genera ahí, todo por la falta de control. Claro. A veces iban al techo de alguno de los módulos y la Guardia Republicana
empezaba a tirar tipo jugando a tiro al blanco, o sea... Sí, sí, sí. Una locura. Había noticias de presos que han perdido una vista, incluso pasándose cosas de una ventana de una celda a la otra. Sí, realmente Unos una niveles locura. de violencia Terrible. tremendos. O sea, Sí. ahora hablaba off the record con un ex policía que fue guardia del CONCAR que me contaba que entraban las requisas, iba a ser Sí. requisa, y ni bien ya abrían la reja para entrar, ya los presos salían en ropa interior, sin nada, Ya sabían. porque sabían que les iban a dar una los paliciaban antes que nada por las dudas. Sí, 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 sí. O sea, Sí. a toda esa violencia. Para el cobro de los peajes, la cantidad de dinero, ¿cómo lo consiguen? Familias que en muchos casos son más humildes. Ujú. Muchas veces tienen que cometer delitos para pagarlos. Claro. E incluso la comida, o sea, se compra una cantidad de comida, el Estado compra para los presos que es suficiente. Ujú. Sin embargo, como esa comida alguien se la roba, no se sabe quién, Claro. tiene la familia que compensar Proveer la de alimentación. Tienen que ir un día, cuando ese preso tiene visita, que capaz que es un miércoles, Sí, a llevarle un montón de comida que quizás no la termina consumiendo él. claro. ¿Y cómo hacen esas familias, en la enorme mayoría de los casos, tan humildes para conseguir todo eso? Y muchas veces es robando, Claro. muchas veces delinquiendo de alguna manera. Delinquiendo la familia para lograr todas esas cosas para quien está preso, que en este caso, bueno, inocente además, Sí. ¿no? Pero O inocentes, o o, no. que cometen un error, porque Exacto. nos puede pasar a sí, cualquiera. sin duda. No sé, por X motivo Lo que terminar fuera. ahí. Sí, sí. O sea, el CONCAR, por un lado, termina generando Exacto. CONCAR como está hecho la manera. Y no es un alegato de no tengamos cárceles, no. No. Es un tema de tengámoslas En condiciones. en condiciones y en un Claro. contexto más ordenado y que no dé lugar a todos estos delitos. O sea, se ha coordinado el asesinato de personas mediante celulares, o se Es real. coordina el cobro de peajes, Es real. se han coordinado motines. Sí, sí. Y todo esto lo sabemos y no pasa nada. No, tal cual. O sea, hace años que pasa y no pasa nada. Por eso yo creo que este libro retrata una historia, pero que son detrás de esa historia muchas historias y muchas cosas que se han normalizado, más allá de que cada tanto se escucha de que algún organismo dice de que hay que mejorar el estado de las cárceles o cómo están los presos, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvemos un poco al mismo punto, es decir, tampoco en la sociedad hay una preocupación en ese sentido. A nivel político da la impresión de que se sigue repitiendo los mismos circuitos, los mismos funcionamientos, y todo conduce a la propia nada, ¿no? Es decir, esta escuela, lo que siempre se dice, ¿no? Un poco que termina siendo una escuela para la delincuencia, ¿no? Las propias cárceles, ¿no? Sí, porque uno pierde estando preso y teniendo que vivir en esos niveles de violencia, uno termina perdiendo ciertas habilidades. Claro. Y va adquiriendo otras, como relacionándose de otra manera. Claro. Él está preso entre los 21 y los 25 años, en ese tiempo en el que uno, no sé, o estudia algo, se prepara, Claro. o hace una carrera. Lo de la juventud que vos decías, ¿no? Sí, perdí mi juventud. Mm. En ese tiempo él lo perdió. Después, cuando salís, ¿quién te da trabajo después de haber estado preso? Sin duda. Es difícil. Y bueno, y todo eso, sus contactos, la red de contactos que nos puede servir, no sé, para conseguir un trabajo, gente que estuvo presa y después no conseguís trabajo. ¿Cuáles son tus contactos para conseguir, no sé, dinero para lo que necesites para vivir? Totalmente. ¿Qué haces en el después? Que ahora vamos a hablar algo de eso también, porque bueno, Jonathan es liberado y además gana un juicio, le gana un juicio al Estado, por el cual el Estado también le da una cifra. Pero antes de pasar a eso, como para redondear este tema, contanos un poco de tu experiencia dentro del CONCAR, ¿no? Pudiste ingresar y pudiste ver la realidad. ¿Cuál fue desde alguien Sí. que tiene la posibilidad de entrar y salir? Sí, fue el así. mismo día? Yo tenía un conocido que tenía una empresa que hacía trabajos de mantenimiento Sí, en el CONCAR. Él, yo le pregunto, che, mirá, ¿puedo hacer como que trabajo contigo y voy? Y me dice, sí, no hay problema. Y fui 2 veces, fui a la cocina de los presos sí. y fui a la cocina de los policías presos, que tienen un módulo aparte, y estuve recorriendo un poco el módulo en el que estaban, o sea, como vos comentabas al principio, o sea, no conocí las partes más Complejas. peligrosas. Ujú.
del CONCAR. Me llamó la atención el tamaño de las ratas, los cadáveres de ratas o las ratas que andaban por ahí tiradas. Sí. Me llamó la atención la cantidad de cucarachas que tenían. Me llamó la atención, me pongo a hablar con un ex policía preso que me dice llorando que estaba ahí porque tuvo que robar para pagarle el cumpleaños de 15 a la hija. Uh-huh. Y el que trabajaba conmigo me dice, no le des bola, mirá que cada vez que vengo me cuenta un motivo distinto de por qué está preso. O sea, claro. esa misma forma de mentir patológicamente. Exacto. Lo que lo llevó a estar preso. O sea que situaciones infrahumanas, claramente. Situaciones de estar ahí entre las ratas, entre sí. me acuerdo de los olores, había olores que yo no conocía. Claro. O sea, claro. Olores que no conocía. Conseguí un poco del rancho, que es la comida de ellos, no sabes, conseguí por una conocida. Sí. Y también gusto, es insalubre comer eso, o sea. Claro. Y fui a la visita también. Bueno, ahí está bueno eso también, sí. Vos decías que más bien son mujeres, ¿no? Más que nada eran mujeres que van a ver a sus parejas. Sí. Porque en el libro, además de todo el dolor que estamos contando, trato de retratar cómo implica efectivamente tener a un familiar preso o a un amigo preso. O sea, cómo implica a nivel familiar y afectivo. Y me acuerdo de mujeres maquillándose para ir a ver a sus parejas a la cárcel, ahí en la fila. Me acuerdo de una frase de una mujer, que es de las frases que más me dolieron escuchar, que fue, tenés que realmente amarlo, si no dejas de venir. Uh-huh. Claro, sí. Y otra frase, que esa no la escuché del personal, pero me la contaron, de un niño que estaba en la fila. Sí, eso es muy fuerte. Que dice, cuando yo vaya preso quiero ir a tal módulo. Es como, cuando yo sea grande quiero hacer tal cosa. Sí. Él, cuando vaya voy a estar en tal lugar. Como lo ven como parte del destino. Sí. Ir a la cárcel. O sea, son cosas fuertes que se viven. Muy fuerte. Y bueno, por todo esto es que habría que cambiar un poco las condiciones, y yo todo esto lo vengo diciendo abiertamente. Miren, los policías entran en buena parte de la droga, no solo los policías, pero hay armas de fuego, control, no pasa nada. No pasa nada. Hay teléfonos y está toda esa coordinación desde adentro. Cobra peaje, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Sí, es tan viejo como las propias, yo creo que hasta las propias prisiones, ¿no? Pero no se logra cambiar demasiado. Me gustaría ir a la parte que ya sin espolear mucho más el libro, ¿no? Porque queremos que lo lea, vamos llegando a poquito al final también, pero que me cuentes, sale en libertad, gracias, bueno, un poco a esto de esta abogada que logra, ¿y qué pasa de ahí en más? Porque él gana un juicio al Estado, él cobra un dinero, pero bueno, veamos el después, ¿no? El salir. Sí. Él cobra un dinero de un juicio al Estado que él le hace, él gana unos... En total líquido termina ganando unos 60 y tantos mil dólares, exactamente, que es menos, si uno cuenta por hora preso, es mucho menos que un sueldo mínimo por ese tiempo. Pero él no tenía herramientas para saber en qué invertirla, en qué gastarlo. O sea, en unos meses se queda sin plata. Él le presta gasta el dinero unos meses. Compra un auto, compra casas en el asentamiento, le presta plata a un amigo, le presta a un tío y termina en unos meses, se queda sin plata. Claro. Y después hay cosas que me gustaría, no es un tema spoiler, sino un tema de que el lector vaya como dejar que recorra un poco el camino final hasta que concluye la historia. Pero el dinero él no sabe qué hacerlo. O sea, contrata a gente del barrio para hacer un 24 horas y se le termina la plata antes de que puedan terminarlo. Claro. Compra un flete para hacer trabajos y lo termina vendiendo a la mitad porque no consigue que lo contrate. O sea, termina pasando eso. O sea. Claro. Sí, bueno, hay un poco ya tenemos lo que es la parte, digamos, de cuando salís. En el caso de él estuvo, entre comillas, relativamente poco tiempo. Después habrá que ver qué es lo que realmente es poco tiempo, ¿no? Y más para una persona inocente, pero en lo que vos decías, ¿no? Pues después que salís sin un mango, porque en este caso, bueno, hubo un resarcimiento lógico por un error al momento de procesar a un inocente, pero hay muchos que salen
sin un mango, o sea, salen a buscar ese empleo que vos decías y no encuentran, y muchas veces a delinquir y volver que no saben qué nuevamente, hacer, y o volver como vemos nuevamente. ahora la gente en la calle, muchos salen, no tienen una habilidad para un trabajo, tampoco hay muchos trabajos. Uruguay está en una situación en lo laboral bastante Exacto. compleja, y muchos con adicciones también, Sin o duda, con, sin duda. o por las adicciones o no, pero con algunos también problemas mentales. O sea, hay un montón de cosas que podrían hacerse y que no se están haciendo, y que estamos viendo las consecuencias de todo eso ahora. Y hay un crecimiento en la cantidad de presos también, entonces eso sin Crecimiento duda de cantidad agrava, de presos, sí. agrava la situación, ¿no? Sí, cada vez más, sí. ¿Seguís en contacto con él? Sí. ¿Qué es de su vida? ¿Qué... Ahora lo vi 2 veces en las últimas, desde que publiqué el libro, porque le llevé un ejemplar hasta la casa y un día nos entrevistaron juntos. Ujú. Está manejando un camión, estaba en pareja hace unos 5 años. Compraba tiene hijos, Ajá. pero tiene 3 hijos, pero también con Diferentes entre madres. parejas, sí. Y compraba también, compraba por Facebook motos, y también Ajá. les hacía algo de mecánica, sabía, y las vendía un poco más caras, y estaba con eso, pero sobre todo estaba trabajando bastantes horas en un camión, estaba manejando. Ahora, qué difícil también es para la cabeza, ¿no? Imagino, digo, fortalecerse frente a todo lo que vivió, no tener rencor, no sé, no tener bronca, no generar todos esos estados que hasta lógica podrían llegar a tener después que está claro. sometido a 1500 días de convivencia en esas condiciones que vos acabás de describir, que son calamitosas, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que darle un valor a ese intento de, bueno, nada, de agarrar el camino más derecho, ¿no? Y no el más corto, el más fácil, o el que termine, como muchos, ¿no? En prisión nuevamente, ¿no? Bueno, 1500 días en la cárcel por error es el último libro de Mauricio Sabaj. Ustedes ya lo encuentran, por supuesto, en todas las librerías. Es muy fácil de leer, es muy interesante, tiene, por supuesto, muchos detalles que nosotros dimos punta solamente, pero la idea es que lo puedan recorrer, que puedan saber y que se pueda entender, sobre todo, de que casos como el de él hay un montón más. No sé si eso está, Sí. ¿está medido? ¿Se sabe algo? Está medido los casos que son absueltos, Ajá, pero ¿cuántos hay que no logran, no tienen los medios claro, para darle seguimiento claro, al caso? sin duda. Digo, o sea, un gurí como él, que su familia no contactó a ningún abogado privado y termina cumpliendo su condena completa. Totalmente, totalmente. Que ahora que no estaban tampoco los abreviados, ¿no? Digo, en el nuevo sistema, digamos, en la época de él, ¿no? Que bueno, él igual mantuvo su firmeza en su inocencia, ¿no? En todo Sí, momento, está el tema ¿no? de los abreviados, o sea, él igualmente, él es condenado. Sí. Pero Bueno, la historia la vivió igual. Mauricio, te agradezco mucho por habernos acompañado. Ha sido un placer realmente recorrer estos 2 grandes libros. Hay muchos más libros también. Mauricio viene escribiendo desde hace tiempo, así que hay uno más, el primero, y bueno, en algún momento... Y hay editoriales bueno, escribís para diarios también, ¿no? Es decir que... Sí, trabajé en El País, y publiqué artículos en la revista Lento de La Diaria y en El Observador. Y en El Observador, así que hay mucho para leer de él, así que vayan ahí a buscar, que por supuesto lo van a encontrar, pero acá tienen en el de Achugarri y en de los 1500 días en la cárcel por error, 2 grandes libros como para despuntar lectura, sin duda. Muchas gracias, que sigan los éxitos, por supuesto, y el 2 de octubre te presentaste en la Feria del Libro, ¿no? Sí, presentamos ahí el ¿Cómo estuvo libro. eso? La verdad que estuvo espectacular, la verdad que fue como un momento... Estuviste con Abarcon, ¿no? Con Leonardo Abarcon, que fue el editor del libro, que hizo un trabajo espectacular, Leonardo. Sí. Él había estado, cuando hice el proyecto final de carrera, él había estado en el tribunal de los que mira. lo evaluaba, así que bueno, fue un lindo cierre de esa manera lo del libro, y bueno, fue como el momento en el cual, bueno, pudimos después de 10 años cerrar una etapa del siglo, porque el libro, digamos, sigue con su vida, digamos. Totalmente. Pero muchas gracias por la invitación. Por favor. Ha sido un placer. Un gusto. Y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo martes con un nuevo A Solas. Gracias por acompañarnos.